Y con la música de Gonzalo Lux abrimos este bloque de emprendedores porque vamos a hablar justamente de las herramientas más importantes o algunas de las más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de comenzar un negocio o de, si tenemos un negocio ya en marcha o un emprendimiento ya en marcha, de cómo seguir caminando, ¿no? Y estamos con algunos invitados, con 3 invitados especialistas, formadores de emprendedores, ellos de larga trayectoria nacional y algunos con la trayectoria internacional también. Está con nosotros Andrea Martínez Rojas, cuyo tema más fuerte, uno de los temas más fuertes es el storytelling. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es esto del storytelling? Ya nos vas a contar un poco más, ¿eh? Vamos a estar hablando con vos. Le damos la bienvenida también a Gabriela Aguilera, cuyo tema más fuerte también, Gaby, es el modelo Canvas. Bienvenido. Dale, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar. Especialistas en realidad en muchos temas, pero vamos a puntualizar en estos temas. Y también le damos la bienvenida a Emanuel Estrugo Chacur, cuyo tema es la validación de ideas. Bienvenida. Gracias y gracias por la invitación. Vamos a profundizar un poco más en estos 3 aspectos y después comenzamos la charla con ellos. Herramientas para emprendedores. El exceso de emoción y la falta de conocimientos suelen ser los enemigos principales de los emprendedores al momento de estar al frente de un negocio. Generalmente, no redactar una idea de negocios, no especificar un modelo y hasta preparar un presupuesto son los errores más comunes. Todos buscan generar un negocio próspero, pero para entrar en el bolsillo de los clientes se necesita entender su mente de consumidor. Hoy en 5 noches analizaremos cómo son el modelo Canvas, storytelling y la validación de ideas, que consisten en organizar el negocio en un esquema, crear vínculos con historias y validar el emprendimiento para generar la aceptación en el mercado. Bueno, vamos a empezar con uno de tus preferidos. Digo yo, no lo sé. ¿Qué te parece el modelo Canvas? O por lo menos uno de los que a mí más me intrigan. Sí, la verdad que uno de los preferidos en realidad de todos los formadores, porque siempre pretendemos que los emprendedores tengan su modelo de negocio. Tenemos a Gaby Aguilera, especialista en el tema, ya hace muchos años que venís dando capacitaciones en esta herramienta. El modelo Canvas es también aquello que algunos emprendedores tienen la necesidad de definirlo para poder arrancar con el emprendimiento, y los que no arrancan, Gaby, también los que no empiezan definiendo su modelo Canva tienen ciertos problemas después y hay que volver a definirlo. ¿Cuál es la explicación que ustedes le dan para poder desarrollar o que tengan la necesidad para desarrollar el modelo? Está buenísima la pregunta porque el tema es que la mayoría de los emprendedores empiezan al revés del proceso. Empiezan por tener una idea, un producto y se lo quieren enchufar a alguien. Y la realidad es que eso normalmente fracasa. Entonces, ¿qué hace este famoso modelo Canvas? Es de manera ágil, de manera rápida, de manera efectiva, te permite entender primero el problema que tiene el cliente, qué necesidad tiene el cliente. Entonces vos con la herramienta Canvas, con una serie de pasos, procesos que uno enseña, te permite estudiar bien el problema del cliente, crear una solución y ahí es cuando creas el producto que es el que el cliente termina pagando. Gaby, ¿y qué diferencia suele haber? Muchas veces los emprendedores confunden el concepto de plan de negocio con modelo de negocio. ¿Son sustitutos, complementarios? Son complementarios en la práctica. La realidad es que hoy cada vez el plan de negocio se está abandonando porque ya como que los planes de negocio ya no funcionan en este mundo ágil, rápido. Entonces como el modelo de negocio es previo al plan de negocio, pero el modelo te permite entender si tu idea de negocio va a ser viable o no, básicamente, lo que hace, ¿no? Si vas a poder monetizar, como se dice en la jerga, o si vas a ganar dinero con eso. Si tu modelo de negocio vos ves que funciona con el Canvas hecho, es ahí cuando deberías pasar a generar un plan de negocios. Pero en tanto y en cuanto no consigues un modelo, el plan de negocio queda ahí. ¿El plan de negocio implica de alguna manera profundizar? O sea, ¿lleva más tiempo armarlo? El plan de negocio lo que te permite es bajar a tierra lo que sería, por ejemplo, el plan de marketing, el plan de operación o de producción, el plan financiero, el plan económico, el plan de recursos humanos. Poner en acción, poner en práctica lo que modelaste. Pero sin modelo, hacer un plan de negocio es como nada, es inútil. Gaby, cualquier emprendedor dice, no, pero yo no lo necesito porque recién estoy empezando, tengo una idea muy pequeñita, no necesito ir a tanto. Cuando al menos yo comparto lugares de formación esto, le digo, mira, no hagas nada hasta que tengas el modelo de negocios.
Porque eso te va a llevar, digamos, a cometer seguramente muchos errores y lo más probable es que te lleve al fracaso. Cuando vos empezás a hacer el Canvas, lo que empezás a entender es muchas cosas que crees que están en tu mente correcta, pero cuando las empezás a preguntar, que en definitiva es el cliente el que tiene la razón, te das cuenta que el modelo de negocios ahí te da la respuesta. El creador de Netflix dice, me encanta un video que tiene, una frase que él tiene, dice, nadie sabe nada. El que sabe las cosas es el cliente. Con lo cual el Canvas, la herramienta, lo que te permite es indagar de manera profesional qué necesita el cliente, qué problemas tiene el cliente y a partir de ahí crear productos que el cliente seguramente te va a comprar. Gaby, Y perdóname, Lucho, ¿lleva mucho tiempo establecer esta herramienta, desarrollar esta herramienta? No, es aprender, te diría que teoría es 3 horas te la puedo explicar, 2 horas te la puedo explicar, pero lo más importante es que la hagas. Esto es como aprender un idioma. Si yo te explico todas las estructuras gramaticales y no hablas, no practicás, nunca vas a hablar el idioma. Acá es igual. Te explico rápidamente cómo funciona la herramienta y después la metodología, en mi manera de verla, se enseña haciendo. Digamos que uno puede ir caminando en el negocio y paralelamente ir haciendo el modelo, ¿o no? Sería bueno hacer el modelo, salir a validarlo, como se dice en la jerga emprendedor, que es salir a probar si el modelo que vos creaste en un escritorio con tu equipo de trabajo, después el cliente te dice que ese modelo es así. Porque muchos modelan con el Canvas y después salen a la calle a preguntarle al cliente si es lo que el cliente quería y ahí te das con la idea que el cliente no quiere eso. Con lo cual te tenés que volver con tu equipo emprendedor a las oficinas, volver a modelar con el Canvas y salir a preguntar. Y así el ciclo, hasta que encontrás el modelo de negocio que funciona. Míralo así. No es una receta, pues si no sería muy fácil emprender. El modelo te da una herramienta que te permite con mucha creatividad y mucha validación, mucha investigación en el mercado, si tu idea de negocio va a funcionar o no. Gaby, y una pregunta, trabajando con equipos emprendedores, me gustó esto que dijiste, muchas veces el emprendedor tiene en la cabeza todas las variables, pero ¿te ha pasado que trabajando con equipos emprendedores, armando el Canvas, los equipos se empezaron a dar cuenta que entre ellos tenían conceptos distintos sobre su emprendimiento? Sí, genial pregunta, Lucho, porque ahí empezás a poner en valor los mismos términos. Si yo le preguntara a usted ahora qué entienden por innovación, seguro que encontramos que 6 definiciones distintas. Entonces lo que te permite el Canvas es unificar también el lenguaje de los emprendedores. ¿Qué entendés vos por problema? ¿Qué entendés por necesidad? ¿Qué entendés por idea? ¿Qué entendés por recursos? ¿Qué entendés por un montón de términos que usamos los emprendedores que ahí el Canvas te alinea? Claro. Y cuanto al tema del storytelling, un aspecto importante suele ser, estábamos hablando recién, la importancia de que el emprendimiento tenga un propósito o una razón de ser. ¿Lo ves alineado al Canvas? ¿Tiene algo que ver con el modelo de negocio o es otra cuestión? Depende de qué es lo que estás buscando comunicar. El tema del propósito, que bueno, que lo hizo famoso Simon Sinek, que probablemente es el autor más citado y menos leído en el mundo emprendedor, porque todo el mundo habla del propósito, del qué, cómo y por qué, y es interesante lo que él plantea porque él dice que la gran diferencia de las empresas que la han roto, digamos, que realmente han hecho muy bien en la comunicación, es que han dejado de comunicar desde el producto o desde el servicio y han empezado a comunicar desde el propósito. ¿Y a qué nos referimos con el propósito? A ese impacto que ese servicio o producto tiene en la vida de la gente. Yo no te compro por lo que vendes, sino por cómo eso que vendes va a impactar en mi vida, ¿no? Y ese es el gran desafío que tienen todos los emprendedores y más ahora porque ha cambiado el paradigma de comunicación, ¿no? ¿Qué marca o qué ejemplo podrías dar que ha roto con esta idea? Vas a decir, bueno, acá se nota que está comunicando el propósito. Bueno, a ver, hay muchas, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre uno termina dando ejemplos de afuera y dice, qué fácil los de afuera, pero Airbnb es uno de ellos. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Airbnb, Canvas, los que son diseñadores, emprendedores también, Facebook, Google, por ejemplo, Google no define lo que hace como organizar la información del mundo. No te habla que es un buscador. El buscador sería el producto, el qué hace. Mientras que organizar la información del mundo es el por qué o el para qué existe. Airbnb, por ejemplo, no te dice que se dedica a dar alojamiento. ¿De qué habla? ¿De qué historias cuenta? ¿Desde dónde comunica? ¿Cómo hacer que cualquier persona pertenezca a cualquier lugar? Y uniéndolo con lo de Gaby, si nosotros vemos cuál es la propuesta de valor de Airbnb, vamos a ver que uno de sus elementos diferenciales es que sus alojamientos, ¿cómo son? ¿En qué se diferencian la de un hotel?
Son que familiares, son casas, cálidos. sí. son Claro, casas. amigable. ¿Dónde te quedas? No te quedas en un hotel que podría ser igual en Barcelona, en China o en Buenos Aires. Te quedas en una casa real. Vivís como la cultura del lugar, del digamos. lugar. Ujú. Entonces, si uno ve el cambio, es muy interesante. Yo les propongo a los emprendedores que nos vean, que están online y aparte están en los libros, ¿cuál es la propuesta de valor de Airbnb? Y te dice, vamos a hacer que digamos, se van a quedar en casas de personas que tienen los muebles típicos de esa ciudad. Claro. ¿Y en qué zona están ubicadas? En la zona de los barrios reales donde vive la gente. Y cuando bajas a almorzar, no comes en el restaurante de, no sé, de asado cadena internacional diseñada para el turista que va a Argentina. Comés en la parrilla de Tío Pepe, que es la típica del barrio. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Que la gente, en vez de viajar, es decir, pertenezca al lugar. Y todas las historias que cuentan, si ustedes ven cómo hacen storytelling ellos, son unos grandes, siempre han hecho a partir de las historias, cuentan cómo la gente, hospedándose en lugares de su plataforma, tiene una experiencia distinta. Y fíjense qué interesante, que también tiene que ver el storytelling con el modelo Canva, es lo siguiente. Cuando vos comunicás y entendés tu negocio desde el propósito, sabés hacia dónde dirigirlo y hacerlo crecer. ¿Por qué? Airbnb hace 2 años atrás se dio cuenta cómo crezco mi negocio, cómo no me quedo solamente en el alojamiento, ¿no? Pensando en producto o servicio. Y dijo, bueno, si yo estoy en el negocio de hacer que las personas pertenezcan a un lugar, entonces también es mi negocio desarrollar guías curadas para esa ciudad, para la ciudad. Les doy un ejemplo. Yo vivo mitad del año en Barcelona, ¿no? Hay una heladería que por fuera se ve la heladería. Pero si vos entras y conoces, abrís la heladera y entras a un bar clandestino. Eso solo lo tiene la guía de Airbnb. Entonces, Y los conocedores, los es que viven en solamente Barcelona. hay ciudades que son muy turísticas, entonces hay pequeños nichos, lugares que pertenecen a los locales. ¿Y Es qué como hizo la Airbnb? florería de Buenos Aires, que uno cree que va a la florería, pero en realidad hay un bar subterráneo. Exactamente, pero esa es Lugares lógica. Cuando vos incógnitos. llegás a decir, ¿a dónde voy? ¿Qué veo? Terminás haciendo, está bien, hacer la Sagrada Familia, hacer lo típico, pero el que quiere una experiencia distinta, no solamente se aloja en Airbnb, sino que te compra. Airbnb te lo probé. Una vez le pregunté a un emprendedor cuál es tu propósito y me respondió hacer plata. ¿Qué le responderías? Que se vuelva a su casa. Le digo que le va a costar convencer a los clientes de acompañarlo en el propósito, ¿no? Y sí, ese es el tema, es cómo persuadimos a los potenciales clientes de que nos ayuden a hacer plata. O sea, hacer plata en realidad debería ser un medio para un fin que es lograr un impacto. Siempre, sí, siempre es decir, nunca puede ser la finalidad en sí misma porque, digamos, aparte por toda la lógica que también se tiene que ver con para qué existen las empresas, ¿no? Hoy por hoy más que nunca, los que trabajan en sostenibilidad, ODS, que ahora se está poniendo cada vez más de moda, empiezan a entender que las compañías no pueden existir solamente para hacer plata, porque tienen un impacto en la realidad de las personas. Pero bueno, ese es el biribiri. En el fondo hay que hacer plata para poder sostenerse. Y la comunicación y el marketing, que es a lo que yo me dedico, es clave, ¿no? Y bueno, principalmente como han cambiado, no sé qué les ha pasado, probablemente si hay comunicadores que me están viendo, yo cuando salí de la facultad salí obsoleta, porque después que salí de comunicación, automáticamente aparecieron las redes sociales. Y ahí todos nos convertimos en comunicadores. Antes que, ¿quién comunicaba? Los medios y las grandes empresas. Salí de la facultad y todo lo que había aprendido es como, nada, era digamos... Y empecé a trabajar entonces el consumidor, ese cliente al que el emprendedor está apuntando, ya no es pasivo. Se lo conoce como un prosumidor, es decir, yo produzco y a su vez consumo. Y en el fondo a nadie le importa lo que las marcas y las personas dicen de sí mismas. A mí me interesa lo que el otro dice de vos, Lucho. Claro. Porque creo más en Juan de Colombia, aunque no lo conozca, que lo que vos decís de vos mismo. Este concepto de nano-influencers, digamos, tiene que ver Bueno, con eso. Es que se va convirtiendo como un monstruo para mí lo que son los clientes, porque primero era un consumidor pasivo, después pasó a ser un prosumidor, consumo y produzco información, y ahora hay una nueva figura que tiene que ver con esto que voy a decir, que se llama ad prosumidor. ¿Qué significa? Consumo, produzco y a su vez ad de advertisement, soy agente de la marca, que en Instagram lo llamamos influencer o nano-influencer. El boca en boca de antes, podemos El boca en decirlo. boca. Lo que pasa es que ahora es masivo. Ahora tiene mucha importancia porque, como les decía, la gente no cree en lo que la marca... Piensen ustedes, ¿qué Sí, creen más? nosotros como consumidores... Uno toma la nos pasa lo recomendación mismo. de alguien conocido, no de una celebrity o de una marca, ¿no? ¿Qué vas a creer más? ¿En la foto que el hotel pone de sí mismo o la foto que el usuario que se quedó la semana pasada pone del hotel? Y sí, seguramente. Entonces, El hoy usuario. por hoy, claro, entonces las marcas ahora tienen que empezar a negociar y se han dado cuenta que es difícil porque estamos todos compitiendo por la atención. Y yo creo que el gran desafío que viene ahora, que siempre se lo digo a mis clientes, es
el próximo paso es competir por la confianza. Porque si algo que han aprendido las marcas es decir, hola, acá estoy y perdón. Es como, ese doble eje es como que ya estamos todos entrenados en eso. Hay que encontrar una vara al medio. Claro, y ahora, ¿cómo construimos credibilidad? Porque en el fondo, ¿quién nos va a elegir? Los que creen. Y las historias, bueno, que yo principalmente me dedico a eso dentro de la comunicación, tienen esa capacidad un poco de conectar emocionalmente. Porque no hay forma de cambiar cómo una persona piensa si antes no impactas en cómo se siente sobre eso que piensa. Es el ABC, es más, inclusive a veces me pasa, estamos todos muy entrenados en el mundo corporativo, no sé si han pertenecido alguna vez, que es un PowerPoint con un montón de ítems en los cuales vos argumentás desde la razón. Y después que argumentaste de la razón, ¿qué esperas? Que el otro tenga un deseo, que te compre, que te vote, que se apunte a tu universidad, etc. Y todos sabemos muy bien que si fuera tan fácil, desde la razón, qué sé yo, ¿por qué está bueno reciclar? Anotamos todas las razones. ¿Vas a reciclar mañana, Lucho? Porque ella anotó toda la lista de razones. Bueno, te lo respondo cuando estemos fuera del aire. Te lo respondo después de la pausa. Claro, tenés que sentir la necesidad de el proceso es al revés. Yo primero deseo eso y después que yo lo deseo emocionalmente, vos me das las razones. Inclusive cuando tomamos decisiones en función de los elementos racionales, es cómo esos elementos racionales me hacen sentir. Y eso mismo que estás diciendo también influye, Emma, en lo que es el proceso de validación de una idea, de un negocio, porque no solamente es racional, sino también que mueve esto de lo que el cliente desea. Es que todo se conecta, digamos. O sea, desde armar tu modelo de negocio y el canvas que hablaba recién Gaby, es como que la foto ideal que yo tengo de lo que yo pienso como mi negocio. Y después tengo que salir a validarlo, o sea, demostrarlo de forma empírica, con información que me diga, sí, es así como yo lo pienso. O que me diga, no, fíjate que si vas así, vas al muere, digamos. Lo que se logra con la validación es, yo siempre le digo a los emprendedores, cuando empezás a validar, olvídate de tu idea. Desenamórate de tu idea, es el objetivo principal. Porque el emprendedor se enamora tanto de su idea que empieza a bloquear lo que el posible consumidor le dice. Entonces, si yo quiero hacer, no sé, chocolate blanco y el consumidor me está diciendo, no, yo quiero negro, si me enamoro del chocolate blanco, voy a hacer el chocolate blanco, voy a perder tiempo, dinero, voy a haber hecho el canvas sin ningún tipo de sentido, voy a haber hecho una muy buena presentación de mi emprendimiento, pero voy a salir y no le voy a vender a nadie, porque el consumidor me decía, no, yo lo quiero negro, no blanco. Y eso es muy común en los emprendedores, que por ahí hacen el canvas, no muy a conciencia, lo hacen porque fueron a algún taller que le dijeron hacelo, lo hicieron, llegaron a su casa, lo dejaron con los apuntes, o fueron a un taller de storytelling, ahí practicaron, se llevaron un par de herramientas, no lo practicaron después en su casa, no lo armaron después a conciencia, y siguen con la suya, de decir, no, a mí se me ocurrió hacer este producto y yo voy con este. Y si no validan, pero no es solamente salir a validar, si no validan, si no se desenamoran de su idea, si no escuchan al cliente, al posible cliente, si no detectan un problema, y de la mano de lo que decían recién, si no detectan su propósito, y van a llegar muy poco, van a estar dentro de del promedio de las 8 o 9 empresas que no subsisten los primeros 2 años de vida. Emma, mirá, ¿y fuerte, cómo sí. es el tema de muchas veces los emprendedores para validar una idea desarrollan encuestas o entrevistas y al momento de procesar esa información deciden desarrollar un producto porque la gente le respondió que sí pagaría por ese producto, que sí lo consumiría y después en la realidad eso no ocurre? Es decir, suele haber como una diferencia entre lo que el consumidor declara y después lo que efectivamente termina haciendo. ¿Qué herramientas hay para poder salvar ese problema? Hay varias herramientas. Cuando yo hablo de validar, y lo veo en la universidad cuando doy clases o en los talleres que puedo llegar a dictar en cualquiera de las instituciones que puedo llegar a ir, lo primero que te dicen, voy a hacer una encuesta. Y ni siquiera saben cómo empezar una encuesta. Y le preguntan, ¿consumirías chocolate negro? Y la gente te va a decir sí, porque quiere contestar la encuesta rápido. Entonces es muy importante la información que vos querés recibir al momento de salir a validar. Es decir, bueno, yo voy a armar mi plan de validación, es decir, bueno, ¿qué información necesito para validar mi idea?
Y en base a eso, si vas a hacer una encuesta, arma la encuesta. Yo le digo, es preferible una entrevista que una encuesta. Y pero escuchar, básicamente. escuchar. Y es muy importante qué hacemos con la información que recibimos. O sea, no es que... Porque muchas veces también pasa, así como están enamorados de su idea, leen lo que quieren leer. Ah, no, me está diciendo que sí, y no, le está diciendo que no la encuesta. Pero hay otras herramientas para validar, que puede ser un producto mínimo viable, que es muy usado o el MVP, como se conoce, muy usado por ahí en lo que es software, que es lo mínimo con lo que va a funcionar mi idea de negocio, que yo se lo voy a dar al cliente, que la use y que me diga a ver cómo se siente, qué le agregaría, qué le cambiaría. Pero si voy a hacer una aplicación, no voy a hacer la aplicación al 100%, que me voy a gastar fortuna, si todavía no sé si la gente la va a querer. Hago un beta, dejo que la prueben. Exactamente. Que me den sus devoluciones. ¿Cómo selecciono esas personas que me van a dar las devoluciones? Porque no es que se lo tire a cualquier persona. Bueno, armando un buen canvas, digamos. O sea, si vos armás un buen canvas y en la parte de segmento de clientes, vos lo haces a conciencia y realmente delimitas. Mientras más delimites cuál es tu segmento y más acabado como va a ser, digamos, tu segmento de clientes, lo tengas, va a ser mucho más fácil ir a validar a ese lugar. Porque y al si yo mismo te tiempo digo, va a ser más fácil hablarle, ¿no? ni hablar, Contarle comunicarlo, historias. porque si yo estoy hablando de un producto de un segmento de clientes donde son adolescentes, no le voy a hablar de la misma forma que si son adultos. Segmentando bien el cliente, tenemos donde encontrarlo. Si yo digo, mi segmento de mercados es todo Córdoba, y es muy difícil, vamos más abajo. ¿Cuál es tu producto? Y decime, ¿quién lo consume? Si los consumidores son personas de 20 a 25 años, apuntémosle a eso. Que después venga uno de 50 me compre, que después, buenísimo. Pero apuntémosle a tu segmento y delimitámelo bien. No creas, el emprendedor muchas veces cree que mientras más grande es el segmento, más posibilidades de mercado va a tener. Y no es así. Es mientras más delimitado esté, más posibilidades de ir al foco, a hacer foco en ese tipo de emprendedores. Después que sea global es otra cosa, digamos. Es otra cosa. Pero así todo, si es global, también va a tener un segmento. Exactamente.